RedLink, servicios tecnológicos para una vida más fácil. Bien, seguimos en Mercado por Expertos y es momento de presentar junto a Gustavo Jorge Giraldes a la City por Dentro TV. Gus, ¿cómo te va? Hola Carlos, ¿cómo estás? Bien, terminando el año, víspera de Navidad y bueno, con una invitada de lujo. Tal cual. Bueno, como vos decís, una experta en la parte económica, en toda la funcionalidad que da la carrera de periodismo, obviamente, y con el conocimiento de la realidad actual. Vamos a estar con Paola Coaín, periodista del diario Perfil, quien nos va a contar cómo fue un balance de este año 2017 y qué es lo que se espera para el próximo año. ¿Qué te parece? Me parece excelente, aparte es un lujo que nos damos en la City por Dentro. Tal cual. Así que hacemos la pausa y venimos con Paola Coaín. RedLink, servicios tecnológicos para una vida más fácil. Bien, estamos en la City por Dentro TV junto a Gustavo Giraldes y con la compañía de Paola Coaín, periodista del diario Perfil, a quien le damos la bienvenida. Y muchas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias por la invitación, sí, cerrando el año juntos, después Es de verdad, tanto diálogo. es verdad. Sí. Lo hemos hecho en varias oportunidades, hemos conversado, bueno, y se da la oportunidad este año, el cierre del 2017, de tenerte de invitada nuestra, lo cual nos llena de orgullo, de satisfacción. Por favor. Digamos, te hemos visto crecer también dentro del periodismo y el grado al que has llegado también nos congratula a nosotros. Así que gracias. Y un poco haciendo el balance del 2017, la primera pregunta, casi por decantación, es, estás en el ramo de la economía básicamente, aparte de la investigación, que también de repente lo vamos a tocar si nos da el tiempo. En la parte económica, ¿cómo ves cerrando el 2017? Bueno, este año no cubrió las expectativas de lo que primero el gobierno se planteaba el año pasado y también lo que esperaban varios sectores de poder. Creo que este año se intentó combinar desde el gobierno distintas variables como para llegar un poco más cómodos a las elecciones de octubre, ¿no? Las legislativas. Creo que los vaivenes económicos estuvieron muy atados a lo político este año, que es algo que no vamos a ver el año que viene. El crecimiento de los últimos meses y la reactivación es real, los números están acompañando al gobierno, pero de todas maneras es algo estadístico por el momento. Venimos de un año muy bajo, entonces la comparación es favorable. Esto explica que la gente todavía no lo sienta del todo en la calle. Sí mejoraron los indicadores de consumo, eso es un dato importante. Hay que ver qué pasa con eso en los próximos meses, ¿no? Sobre todo por las reformas que se están aprobando y una paritaria que, bueno, ya lo vamos a charlar, pero parece que va a ser muy complicada y de larga negociación el año que viene. De alguna manera, este año el gobierno cedió algunos puntos en la negociación paritaria, eso alivió un poco el clima, le permitió llegar al menos hasta diciembre, ¿no? Porque las quejas y digamos, el reclamo popular llegó recién a fin de año. Digamos, el resto del tiempo la cosa estuvo como más calmada. Creo que hasta el gobierno se sorprendió por esta reacción en diciembre en la calle. Y creo que digamos, el Banco Central tuvo un rol protagónico en toda esta historia. Todos estuvimos enfocados, creo que la mayoría de los medios, en ver cuál era la decisión sobre la tasa de interés que estuvo tan discutida. Y bueno, terminamos un año con una tasa mucho más alta de lo que la oposición y el gobierno esperaban, ¿no? Hacer caer la inflación fue mucho más complicado de lo que se esperaba. Sí, sí. O sea, Eso fue un tema central, ¿no? Todos los medios lo estuvimos viendo. La alternativa es esa con respecto, claro, como la variante era tratar de ajustar el tema de tasas como para que no se vayan al dólar, como única variable de contención del Banco Central era de esperar cómo la mantuvieron. Ahora,
no es la única variable que hay que tocar como para Bueno, o ajustar, sino claro. es un conjunto de cosas que faltan. Ese es un punto interesante porque gran parte del debate este año fue no dejen solo al Banco Central, ¿no? Ex banqueros centrales lo marcaron y la verdad es que desde la política de Sturzenegger hay por el momento una sola herramienta, ¿no? Totalmente, a mano, que es de la acuerdo. tasa de interés, al menos con este esquema de metas de inflación. Y creo que la factura también en un momento de la balanza se empezaba a pasar para quienes tenían que controlar el déficit. No hubo grandes avances en ese sentido. Uno espera que cuando el gobierno corrija esos números lo haga, digamos, manteniendo los subsidios donde tienen que ir y a los sectores por ahí que son más delicados y los retire del resto. Gran parte de la explicación por lo que el Banco Central no llegó a sus metas de este año y estuvo muy por arriba de eso, tiene que ver con las tarifas. Eso es algo que se sabía de entrada, que estaba en teoría contemplado en las metas de inflación. Sin embargo, las subas de combustible sí sorprendieron al Banco Central. Hubo varios puntos que, digamos, Eso fueron marca también un apareciendo. cierto cortocircuito, ¿no? Porque, digamos, si es un equipo, se tiene que saber para qué lado dispara cada uno, ¿no? Así No es. es que algo viene y cae porque cae y dice, bueno, subió las tarifas, ¿qué pasó? Alguien tiene que Claro, y bueno, organizar eso. Y creo que el reclamo y el debate de la primera quincena de diciembre o estos últimos días reflejó un poco eso, marcó algo que era una pelea como subyacente en el gabinete. Creo que hay un Ministerio de Finanzas que está mucho más apurado porque la tasa de interés baje, porque eso le va a permitir emitir en diferentes monedas. Algunas de esas experiencias ya pasaron, se emitió en reales, pero creo que es solo una parte de lo que tienen planificado hacer y esto los demora. Ni hablar del Ministerio de Producción, que necesita mostrar que las pymes están como tomando crédito y mejorando su performance, y eso con una tasa de interés alta es muy difícil que pase. Sí, las condiciones generales están dadas en función de que la orquesta, hay algunas cosas que están desafinadas y todavía falta Sí. un retoque, ¿no? O sea que el director de orquesta Sí. tiene que ajustar algunas variables Hay que todavía una están. última señal pequeña, tal vez, si se quiere, del Banco Central de la última semana, que en la licitación, digamos, hizo descender las tasas de largo plazo, mantuvo la de corto plazo casi en el 29%. Sí, para Es extraer un gráfico poco de dinero, ¿no? Por primera vez que es un gráfico descendente, ¿no? Claro, claro. Mostró una pequeña señal por parte del Banco Central. El argumento es porque nosotros vemos que la inflación está marcando un sendero descendente. Después hay economistas que son críticos y dicen eso me suena más a un llamado de la Rosada que a otra cosa. Sí. Habrá que esperar y ver. La verdad es que cualquier movimiento de tasa tiene un efecto de letargo bastante amplio, entonces por ahora es... Tu comentario, Paola, tiene varios disparadores. El primero de ellos es rápidamente. Tucci, tu comentario muy bueno con respecto a todo lo que fue el 2017, esas expectativas que no se cumplieron. Bueno, de cara a eso, ¿cómo lo ves el 2018 y el 2019? Que son años difíciles. El 2018 y el 2019 se juega un poco el seguimiento de este gobierno. ¿Cómo lo ves rápidamente? Y en segundo lugar es lo que se produjo en diciembre, básicamente también estuvo dado en los últimos días, lo hemos visto a través de la reforma que se hizo y fundamentalmente la reforma previsional. Yo te vi una nota que hiciste en donde estuviste viendo con distintos especialistas el tema de la jubilación, pero fundamentalmente un desembarco posible, inclusive alimentado desde el propio gobierno, de una jubilación privada. Claro, ¿Es así? Claro, sí, es así. Yendo a la primera pregunta, yo creo que el año que viene va a tener como característica central que no es un año electoral. Y eso es importante porque es muy posible que el gobierno quiera ponerse al día con aquellos ajustes en el déficit que no logró hacer durante 2017, porque cada vez que entraba algún proyecto al Congreso se veían en la obligación de ceder en algún lugar como para que sea aprobado y eso fue aumentando un poco la bola de nieve. Creo que el recorte va a venir por el lado de las paritarias. Ya hay un volviendo al tema, cortocircuito con alguna declaración del ministro Duhovne en Hacienda diciendo que espera un 16, empresarios que dicen un 20 y un Banco Central que desearía que esté en torno al 10. Entonces, la brecha es muy amplia, la discusión va a ser muy larga. Va a ser un año donde el consumo no va a poder repuntar demasiado,
por esto que vos marcabas, de jubilaciones y demás. Y bueno, lo segundo que me decía sobre el tema previsional, creo que un poco nuestra tarea con publicar una nota que principalmente marcaba esto, ¿no? Se abre un negocio para las aseguradoras privadas a partir de la eventual aprobación, que ya es real, de esta ley previsional. ¿Qué dicen ellos? Bueno, la verdad es que para no entrar tanto en conflicto, dicen, bueno, nos creemos complementarios, Tal cual. pero Seguro. al mismo tiempo están reconociendo que no va a ser suficiente el ingreso que vayan a recibir aquellos que se jubilen y únicamente cuenten con el sistema previsional estatal. Nunca lo fueron, Pau. Nunca lo fueron. Nunca Es lo una fueron. historia... Desde que me conozco, digamos, siempre hubo problema con los jubilados. No es de ahora. Totalmente, totalmente. Todos los digamos, gobiernos no han podido solucionar. Las redes sociales reflejaron esto, que es un problema Sí. histórico. Creo que si bien hubo una importante ley de movilidad jubilatoria en el gobierno anterior, también es cierto que faltaron pagar juicios de ANSES. Entonces creo que hay argumentos en contra y a favor de los dos gobiernos. Este gobierno no capitalizó bien el hecho de pagar esos juicios y de golpe te encontrás con también esta propuesta, que no llama la atención, está muy en línea con lo que planteaba Temer en Brasil. Es cierto que es un problema mundial, es una tendencia mundial, pero también es cierto que hay países que lo resolvieron blanqueando su economía, que es el camino difícil. Tener más aportantes en relación a cada Muy jubilado es la única respuesta. Yo creo que cualquier partido político que invente una solución que no sea esa, es difícil de cumplirla. Creo que cualquier bandera política se hubiera encontrado con este problema. Y bueno, el argumento del gobierno es que es sustentable. La verdad es que es difícil explicárselo a un jubilado cuando el ingreso es tan bajo. Tan bajo, por supuesto. Tal cual, y aparte de los tiempos, ¿no? Hablando de tiempo, nos queda poco tiempo. Usted elija qué pregunta le quiere hacer. Tenemos un montón para hacerle, pero Para mí, ya vi la ceñita que nos hicieron. Sí, yo creo que, bueno, en estas condiciones es bastante difícil, porque con Pau tenés que No, estar, por supuesto. no sé, horas hablando y sacás... Nos quedaríamos. Sí, tal cual, y Nos aparte quedaríamos tenemos a tomar. una posibilidad de ver. Yo creo que, marcando un poco lo que vos decías, Carlos, con respecto a los antecedentes y la actitud que tiene para con la economía y todos los viajes que hizo este año Pau a nivel de acompañamiento y en función de la que cumple, ¿cuál fue el viaje que más te produjo el cimbronazo con respecto a la tarea laboral, ¿no? Estamos hablando. Al periodismo en particular. Sí, particularmente. Yo creo que Brasil, cuando tuve un intercambio, que fue hace bastante tiempo, era una beca de la universidad. ¿Estudiaste allá vos? Estudié allá, me especialicé en economía allá. Y creo que lo más interesante es que me permitió ver un poco lo que era el rol de las universidades acá, los medios acá y allá también. Creo que tenemos mucho para valorar en Argentina en ese sentido. El periodismo obviamente se tiene que readaptar a los tiempos que corren, hay que rediseñar un montón de cosas, pero el contraste me pareció muy fuerte, valoré mucho lo que es la universidad pública en Argentina. De todas maneras, el periodismo está en una etapa de crisis, de retransformación, de plantearse cómo va a ser esta nueva era digital. Hay buenos intentos, hay cosas muy buenas para hacer. Hay muchas cosas para hacer ahí. Sí, ayuda mucho en la tecnología, es un impacto muy fuerte. Creo que todo lo que vimos de Paradise Paper tiene que ver con eso. Digamos, los últimos escándalos internacionales reavivaron el debate de hasta dónde se puede llegar y creo que eso es interesante, ¿no? En el 2018 la tenemos de vuelta. Seguro, pero eso lo iba a Por decir. favor, me invitan. Sí, tal cual. Seguro vas a estar acompañando. Muy bien, gracias. Gracias. Gracias a ti. Gracias por acompañarnos. Nos vamos. Sí, Nos reencontramos la próxima semana, viernes que viene. el viernes que viene. Tal cual. A toda la gente que nos está escuchando, a los compañeros, a todos los que están, solo el deseo de una muy, pero muy feliz Navidad, en paz, con tranquilidad, que nos respetemos todos y si Dios quiere, en 7 días más estamos con mucho más La City por dentro. Feliz Navidad para todos. Chao. Red Link. Servicios tecnológicos para una vida más fácil.